Gloria, Señor, honra y alabanza. Santo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Dios bendiga. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. En Primera de Timoteo, capítulo 4, habla Pablo a Timoteo de algo que va a suceder, que está sucediendo y que va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. Y es una realidad. A su nombre sea la gloria. Porque Pablo le advierte y hace una predicción. Y la Biblia, hermano, desde el Génesis, allá, principalmente, hermano, casi del segundo libro, desde Éxodo hasta el Nuevo Testamento, habla de esto, hermano, de la apostasía que hay. ¿Y cómo se genera? Sus características. Y no solamente que introducirán, como dice la Biblia, herejías destructoras, que lo van a, encubiertamente van a introducir herejías destructoras o enseñanzas de hombres para destruir la obra del Señor. Y se puede predicar una y mil veces, pero si yo no le abro el corazón para poder entender la palabra, también yo puedo estar en apostasía. Y si no obedezco el Evangelio de Jesucristo y no tengo cuidado de mí mismo y de la doctrina que se enseña, puedo estar en apostasía y puedo hacer caer a muchas personas en apostasía. Amén. Dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, y leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Ahora dice la palabra así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria al Señor. Primeramente, lo primero que empieza a hablar Pablo a Timoteo, que dice que en los postreros días,
algunos apostatarán de la fe. Pero no lo dice Pablo, no lo dice persona alguna, no lo dice hombre, sino que lo dice inspirado por el Espíritu de Dios. Lo dice, pero el Espíritu dice claramente. Aquí vemos que Espíritu está con E mayúscula, y si vemos aquí, hermano, es que el Espíritu Santo es el que está hablando. Porque si vamos por un momentito a 2 de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 3, verso 16-17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa, hermano, que el Espíritu, la Escritura, es inspirada por Dios, y es cuando el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia y le está hablando, hermano, a cada uno de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, hermano, que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. El Espíritu lo dice claramente. Porque acá está, y está bien clarito, dice, porque lo dice, pero el Espíritu dice claramente. Lo dice claro el Espíritu de Dios. La palabra de Dios lo habla claro. Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, pero algunos, apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, acá está hablando, hermano, de empezar a analizar la Escritura. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? ¿Qué significa apostasía? Caer del fundamento bíblico. Gloria a Dios. El diccionario de la web allí, apostatar o apóstata, significa alejarse. No solamente caer del fundamento bíblico, no solamente caer del fundamento bíblico y de creer en el Señor Jesucristo, sino significa alejarse, significa apartarse, significa separarse de la comunión con Dios y con su palabra. Persona dice que comete apostasía. Persona que niega la doctrina religiosa con la fe educada, con la que fue educada. ¿Cuántas personas, hermanos, están? Principalmente, hermanos, nuestros hijos, que lo hemos educado en el camino del Señor, que lo hemos educado, que ellos han estado desde chicos con nosotros. Alabado sea Dios, lo hemos educado en la palabra y por la palabra. Pero ellos dejaron la palabra de Dios para irse al mundo, para buscar los deleites del mundo pasajero. Eso significa alejarse, apartarse de Dios. Significa que están en apostasía. No voy a hablar todo, pero la mayoría, hermanos, están todos en el mundo. Están todos haciendo cosas del mundo, amando a este mundo antes que a las cosas del Señor. Por eso, si estuvieran amando a Dios, estaríamos todos juntos, unánimes, alabados sea Dios, plantados en los atrios de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria, cumpliendo su voluntad. Ahora dice que apostatarán de la fe, que se van a alejar de la fe, van a dejar de creer en el Señor Jesucristo y de su palabra. Escuchando, dice aquí, a espíritus engañadores. Y aquí está hablando, dice que iban a escuchar a espíritus inmundos, a personas endemoniadas que iban a
para que podamos entender, a dar manija a la persona que está dentro del Evangelio, para que deje de buscar de Dios, para que deje de buscar de Cristo, para que se abandone en sus pasiones y delitos y deje de buscar a Dios, al único y soberano Dios y verdadero. Por eso dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y cómo se escuchan a esos espíritus engañadores? Empezando, hermano, cayendo del fundamento bíblico, como se dijo antes, alabados a Dios, apartando nuestros ojos de la palabra y empezar a mirar lo que hace el hombre. Empezar a mirar lo que dice el hombre. Empezar a hacer lo que dice el hombre. Por eso muchos están introduciendo herejías destructoras. ¿Por qué? Porque lo meten solapadamente, alabados a Dios, y empiezan a manipular la palabra del Señor para volcarse a las cosas que el hombre quiere, hermano. Porque se quiere enriquecer. Porque quiere vivir una vida de lujos. Porque ya no le importa más las almas, para salvar las almas de las personas. Lo único que le interesa es el signo de cash, el signo de peso, que está, hermano, entre sus ojos. Y lo único que quiere es llenar de almas la iglesia, hermano, para tener más cash, para tener más dinero, hermano, para poder vivir una vida de deleites. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y cómo se escuchan? Bueno, con personas, hermanos, que se enojan. Personas idólatras que están dentro del Evangelio, que están con la Biblia entre las manos, alabados a Dios, y que dicen gloria a Dios y aleluya, pero están negando, hermano, a Jesucristo, porque cuando uno comete un error, entonces se quedan heridas y ya empiezan a haber idolatría y empieza a haber roce, y empieza a haber, hermano, cosas que no tienen que hacer, y empiezan a murmurar, empiezan a criticar, empiezan a hablar mal del que está delante, y empiezan la apostasía, y empiezan a dividir la iglesia, y empiezan, alabados a Dios, a apartar de la verdad, hermano. Por eso dice la Biblia que los escogidos tienen que cuidarse, porque si fuera posible, hasta los escogidos se iban a perder. Entonces, bueno, hermano, a veces cuando recibimos esa exhortación de nuestro Padre Celestial a través de su palabra, porque no tenemos que escuchar, hermano, a espíritus engañadores, a personas que están endemoniadas hasta las manijas. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? Saúl, hermano, por no obedecer al mandato de Dios a través del profeta Samuel, que le hablaba de parte de Dios, por no obedecer, Saúl quedó endemoniado, rechazado del reino. Y aún todavía hermano, hizo hasta que fue a consultar a una pitonisa, a la pitonisa de Endor, que todavía fue con engaño. Entonces, hermano, eso es caer del fundamento bíblico. Eso es abandonar la fe y abandonar a Jesucristo y abandonar a Dios, hermano. Y a escuchar espíritus inmundos que lo inducían a hacer maldad, hermano, porque quería matar a David. Lo querían clavar con una lanza, hermano, en la pared, porque sabía que David era el próximo rey. Como David estaba lleno del Espíritu, hermano, él nunca levantó su mano contra el ungido del Señor. Guárdeme, Jehová, de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Porque cuántas veces Dios se lo entregó, 3 veces se lo entregó. En bandeja se lo sirvió, para ver qué es lo que hacía David. Y sus oficiales allí le decían, oh, el Señor Jehová te ha entregado a tu enemigo, déjame enclavarle. ¿Qué tengo yo con usted, hijo de Sarvia? Guárdeme, Dios, de levantar la mano contra el ungido de Dios.
Dice que cuando David, hermano, estaba rasgando el manto, alabado sea Dios, estaba rasgando el borde del manto, hermano, de la capa del rey, sintió, hermano, el temor de Dios de lo que estaba haciendo. Sintió temor. ¿Y dónde está el temor de Dios, hermano, cuando se levantan contra los ungidos de Dios? Cuando se levantan, hermano, contra los profetas de Dios. Cuando se levantan, hermano, contra las personas que alaban y adoran a Dios. ¿Dónde está el respeto, hermano? Por las cosas del Señor. Pero dice, escuchando a espíritus engañadores. Ya cuando está hablando de espíritus engañadores, está hablando de gente endemoniada, de demonios, hermano, y del engaño. Porque el blanco de Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, es engañar, si fuera posible, a los escogidos de Dios, para que se pierdan. Si Dios lo reprenda en nombre de Cristo. Y a doctrinas de demonios. Enseñanzas de demonios. Enseñanzas de hombres, hermano. Como muchas enseñanzas heréticas, hermano, que se está por todo el mundo enseñando. Yo no digo que todo el mundo la esté enseñando, hermano, que esté enseñando mala palabra. Pero la mayoría, hermano, están todos en apostasía. Porque lo primero que hacen es estar pidiendo plata, 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 plata. Y esto, hermano, estos temas casi ni se predican, hermano, en las iglesias esas. Porque se le va a abrir los ojos a las personas. Ahora dice, y a doctrinas de demonios. Hermano, hay muchas doctrinas, enseñanzas de hombres, que se enriquecen y caen en el lazo del diablo, hermano, y se enriquecen a costa de la palabra del Señor. Hay muchos movimientos, hermanos, raros en el mundo. El G12, el movimiento del G12, el gobierno de los 12. Y todo eso, hermano, todas esas enseñanzas y doctrinas que son todas de hombre y no puestas por Dios, hermano. Cuando nosotros recién empezamos, hermano, nosotros estábamos denunciando todas estas cosas. Lo denunciábamos que el G12, hermano, el gobierno de los 12, era ilícito. No se podía enseñar, no se podía tener esas enseñanzas, hermano, como muchas iglesias de Corea, muchas iglesias, hermano, de ahí de la Argentina, tienen el gobierno de G12, pero lo único que lo tienen tapado, lo tienen solapadamente. ¿En qué consiste? Bueno, consiste, hermano, en abrir puertas, abrir células en casa de familia y tener a 12 personas. Y esa célula y esa iglesia en casa de familia de esas 12 personas, tiene que ministrarla, y después de esas 12 personas hacen 12 células más, y esa es la célula madre. Pero yo no es que la célula o la iglesia en la casa, hermano, sea malo, sino que es malo lo que están enseñando, lo que meditan, lo que piensan, lo que están enseñando, hermano. Eso es lo que se apartan del camino del Señor. Porque ese movimiento, hermano, el G12, al ser 12, empieza la multiplicación. 12 en una, después son 12 células, 12 más, 12 más, 12 más, hasta llegar, hermano, alabado sea Dios, a ser una mega iglesia y una super iglesia. Y el único que tiene que dar el crecimiento es el Señor y el Espíritu Santo de Dios a la iglesia, porque dice en Hechos allí que la iglesia, mientras oraba y meditaba, dice que la iglesia iba creciendo en gracia para con Dios primero y después para con los hombres, y el Espíritu de Dios añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Y el primer discurso que hizo Pedro, hermano, se convirtieron casi 3,000 y pico personas. Y ahí no hubo ningún movimiento raro, sino que hubo el Espíritu de Dios que añadió las almas. ¿Por qué? Porque escuchaban a los apóstoles, los escuchaban, hermano, alabar
alabar y adorar y hablar grandes maravillas de Dios en sus propias lenguas. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ahora dice, por la hipocresía, por el teatro, hermano, porque hay personas que teatreras, de doble ánimo, que fingen ser cristianos, fingen ser maestros, fingen ser pastores, pero son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque usan el nombre de Jesús, hermano, para tener la ganancia ilícita, ganancia deshonesta. Dice, por la hipocresía ¿de qué? De mentirosos. ¿Y los mentirosos no entran al reino de los cielos? Que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada, hermano, es cuando ya no tiene sensibilidad esa conciencia. Es cuando ya está acostumbrada a pecar y a pecar y a pecar y ya le da lo mismo. Eso es tener cauterizada. O cuando uno se quema, hermano, con una quemadura de alto grado, un dedo o una parte del brazo, y usted se pincha con una aguja y no siente nada, no siente ningún dolor. Eso es porque perdió la sensibilidad, porque está cauterizada ahí donde está la herida. Porque no perdió la sensibilidad. Así tienen, hermano, pierde la sensibilidad las personas que son mentirosas. Alabado sea Dios. Y estas personas, hermanos, que escuchan espíritus engañadores, dicen también por la hipocresía que ellos tienen. Porque son como los fariseos. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen que aman a Dios, hermano. Dicen que son cristocéntricos, hermano, pero después los hechos que están haciendo, los hechos niegan que realmente conocen a Dios. Y esto no es de mirar, hermano, la paja de mi hermano, esto es mirar la viga, si uno tiene viga, si uno tiene la viga, tratar de sacar la viga que tenemos en nuestro propio ojo para después mirar, hermano, lo que hacen los demás. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. Le van a prohibir casarse. Y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Van a prohibir también el comer alimentos. No coman esto porque le va a hacer mal. No coman esto otro porque es consagrado a esto, consagrado a lo otro. No porque no se puede, porque aquí, porque allá. Hermano, si uno no tiene más remedio, si uno con la oración santifica los alimentos, ¿para qué oramos entonces por los alimentos? A no ser que cuando yo vaya de repente a una carnicería y sepa que el dueño es satanista y sepa que ofrece los novillos, los bichos, hermano, los animales, y los ofrece en holocausto y después lo vende. Ahí, hermano, ahí sí, por motivo de conciencia, yo no voy a comprar porque yo sé que es un satanista. Por eso no voy. Pero si yo no sé, yo con acción de gracia, hermano, santifico los alimentos. ¿Por qué? Porque le pido a Dios que lo purifique y lo santifique con una oración. Porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno, hermano. Y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? Con acción de gracia. Entonces, hermano, siempre, todo lo que me den para comer, para tomar, todo, si yo no sé, tengo que darle las gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelo, Dios, al que me dio, Señor, estos alimentos. Santifica estos alimentos, Señor, y aparta toda obra de las tinieblas sobre él, lo que hayan hecho. Porque ¿para qué orar, hermano?
Si nosotros tenemos que orar, hermano, porque ¿para qué no orar? Perdón, ¿para qué no orar? Si yo no como esas hortalizas o esos fideos, ¿por qué no lo voy a comer? Si todo se hizo, hermano, para la gloria del Señor, a no ser que ya les digo, si los dueños que hicieron eso son satanistas, y yo sé que son satanistas, yo no puedo comer eso, porque después con motivo de conciencia que uno queda mal. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el que todos los alimentos. Ahora, si hay una persona que trabaja con las tinieblas, que sabemos que hace trabajo, hermano, que es un bandista o que es una curandera, o que hace trabajo, hermano, y nos da de comer, o nos da algo para comer, usted sabiendo que es un bandista, que trabaja con las tinieblas, usted lo va a recibir. Porque todo eso, hermano, queda por motivo de conciencia delante de Dios, hermano. Y si usted lo recibe, usted está recibiendo un daño. Y después está el pueblo como está, que no pueden orar, que se duermen en la oración, que se duermen en el medio del culto. Y cuando uno le dice que esto y lo otro, hermano, ya se enojan. O se lo toman a pecho todo lo que uno le dice, hermano. Que Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Porque con la oración, hermano, es santificado los alimentos. Si se toma con acción de gracia. Si todo lo que Dios creó es bueno, hermano. Si los otros lo utilizan para su propio beneficio y para hacer mal, el problema no es de nosotros. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero nosotros debemos de dar gracia en todo y por todo, hermano. De lo que nos dan. Ropa de vestir, ore. Dé las gracias a Dios y santifique. Ore, hermano, ore por esa ropa que le dan. A su nombre sea la gloria. Porque cuántas personas hay, hermano, que llevan una prenda, hermano, a los curanderos, que le hacen ese santiguado, hermano, y después, hermano, como le queda chica, la llevan a la iglesia. Y la iglesia no ora, hermano, por esa prenda que entró. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, hermanos, van a apostatar, algunos se van a apartar del camino del Señor. Se van a alejar de Cristo, enseñando cualquier disparate y cualquier cosa, hermano. Mire lo que dice el diccionario bíblico. Dice, apostasía, estar alejado de. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermano, están alejadas de Cristo y alejadas de la iglesia y alejadas de todo? Y por más que digan, sí, pero yo oro en casa, yo leo la Biblia en casa, mentira, hermano, yo también la leo, pero yo necesito congregarme, yo necesito estar unánime junto con mis hermanos, hermano, buscando del Señor para que descienda la bendición de Dios, hermano, sobre ese lugar y sobre este lugar. Y para recibir palabras de corrección, palabras de exhortación o palabras, hermano, de reprensión de parte de Dios, a no ser que usted no quiera que lo reprenda o al que lo exhorten. Porque si usted no quiere, hermano, todas esas cosas, tiene que ir a los lugares que se predican solamente prosperidad. Porque acá lo único que se predica es la prosperidad de nuestra alma. A su nombre sea la gloria. Dice, acción de rebelarse. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, se rebelan a lo que dice la Biblia? Olvidar, abandonar o alejarse de lo que uno ha creído. ¿Y cuántas personas se rebelan, hermano, con la palabra de Dios o con la palabra traída en el culto? ¿Cuántas personas hacen esa acción de olvidarse
de lo que se predicó, hermano, en la reunión de hoy o en la reunión del sábado pasado. ¿Cuánto hay, hermano, que se han abandonado, se han alejado de Cristo y también se han abandonado y se han alejado de la iglesia de Jesucristo? Aunque usted diga que usted era en casa, que usted lee la Biblia en su casa, que usted puede escuchar alguna prédica en su casa, pero no es lo mismo estar aquí, hermano, sentado, solamente prestándole atención a lo que el Señor Jesucristo dice, a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. En el Antiguo Testamento, dice, menciona la idea de este alejamiento cuando la persona pasaban de ser leales a un rey a ser leales a otro rey extranjero. O sea, dejaban de servir al rey que estaban viviendo para servir a otro rey extranjero. Ideas asociadas incluyen el concepto de rebelión, infidelidad, prevaricación, rebeldías. Todo eso, hermano, empieza a rebelarse y todo eso empieza a ver, hermano, que la persona se empieza a alejar de Cristo y lo primero que hace es alejarse de la iglesia. Cuando se aleja de la oración, cuando se aleja de la palabra, se empezó a alejar de Cristo y también se alejó de la iglesia, del lugar donde tenía que congregarse. Ya no ora como oraba antes, ya no lee la Biblia como lee antes, pero su corazón no convertido y su conciencia cauterizada le dicen, pero estás bien, muchacho, estás bien, muchacha, seguí así, no vaya a la iglesia. Ahora porque hace calor, mañana porque hace frío, mañana, pasado mañana porque llueve. Cuando empezamos a seguir los mandamientos de los hombres, hermano, y no de Dios, también nos estamos alejando estamos cometiendo apostasía y nos estamos alejando, hermano, de la presencia del Señor. Porque vienen porque fulano lo dice, porque mengano lo dijo. No, hermano, acá nosotros tenemos que congregarnos por amor, porque sentimos la necesidad de congregarnos para estar todos los hermanos juntos en la armonía. Y el que se apartó de la iglesia, si no vuelve en serio, si no le pide perdón al Señor como el hijo pródigo, hermano, que pecó contra el cielo y contra ti, y le dice, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero si se lo dice de corazón, no de labio, el Señor te restaura, el Señor te trae nuevamente y te limpia, pero por su inmensa misericordia. Porque se lo dijiste en serio, pero cuando vuelvas tienes que volver en serio. No picoteando, porque cuántas personas, hermano, vienen a la iglesia y después pasa 3, 4 meses, 4 años, hermano, sin volver de vuelta a la iglesia. Porque hasta que no vuelvan en serio, hermano, no pueden volver. Por eso, hermano, mucha gente que venía a la iglesia no puede venir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede llegar? ¿Por qué no pueden llegar a la iglesia, hermano? ¿Por qué no pueden venir a este lugar? Aunque todos los días pasen por todos lados, hermano, por enfrente de casa, por enfrente de la iglesia. ¿Pero por qué no pueden venir los días de culto? Porque se han apartado de Cristo, hermano. Y sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo no nos podemos congregar. Sin Cristo no podemos leer la palabra. No podemos hacer nada sin el Señor. Entonces estamos en apostasía. Caímos del fundamento bíblico. Es hora de empezar a confesar nuestros pecados, hermano, a Él, que Él es fiel y justo. Y si Dios, por su inmensa misericordia, nos permite congregar, hermano, empezar nuevamente en serio, pero en serio, seguir a Cristo en serio. No de labio. Todo por amor. Ahora, en
En Hechos 21:21 dice, los judíos acusaron a Pablo de hacer que los judíos fuera de Palestina abandonaran la ley de Moisés, porque les predicaba, hermano, de tal manera que el Espíritu de Dios los convertía, hermano. Y apostataban de la fe, dejaban a Moisés para seguir a Cristo. Y eso, por eso lo acusaban de rebelión y de rebelde. En Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice, Pablo enseñó que la apostasía habría de preceder al día del Señor. Pero antes no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Es lo que estamos viviendo ahora, la gran apostasía de la iglesia. A su nombre sea la gloria. La apostasía, dice, habría de incluir engaño doctrinal, insensibilidad moral y transgresión ética. Se iba a acabar la ética. ¿Cuántas personas, hermanos, se meten en una iglesia y empiezan a buscar a los más débiles y empiezan a buscar a las personas, hermanos, que están ahí en la cuerda floja y tienen, hermanos, los demonios le hacen dar un discernimiento, hermano, en esas personas que se acercan, lo primero que hacen es acercarse y hablarle. Y empiezan a chamullar y lo empiezan a engañar. Y esta gente, como supuestamente son hermanos en Cristo, le abre las puertas de su casa. Y después, hermano, ¿cómo termina? Nos habla la palabra del Señor que tenemos que guardados de los falsos obreros, de los lobos rapaces que mutilan el cuerpo. Guardados de los perros, dice la palabra del Señor. De los malos obreros. Y la iglesia, gracias a Dios, hermano, tiene un sueño profundo. La iglesia duerme. Porque cuando nosotros, hermano, le revelamos, le decimos por la palabra de Dios, hermano, que tenemos que tener cuidado, hermano, porque ya nosotros identificamos personas que andan desordenadamente, hermano, y entremetiéndose en lo ajeno. Y vienen, hermano, y le ponen una carita de yo no fui. Y esa carita de ángel, supuestamente, después terminan abriéndole la puerta a demonios, hermano, y después terminan saliendo de la iglesia y no pueden volver más, hermano. ¿Por qué? Porque lograron su cometido. Después que logran sacarte de la iglesia, esas mismas personas, esos mismos demonios, te dejan endemoniado y te largan, hermano, y te dejan solo después. Porque te prometen Villa y Castilla, pero después, hermano, cuando te tienen que ayudar, no te ayudan, te dan la espalda. Y te dejan solo tirado. A su nombre sea la gloria. Por eso el Señor nos advierte, hermano, otra vez que si Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos habrá una apostasía tremenda. Apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Alabado sea Dios. En la parábola dice, seguimos en el diccionario bíblico, dice, en la parábola del sembrador, Jesús habló de aquellos que creen durante un tiempo, pero se apartan durante tiempos de prueba. Hebreo dice que los que tienen corazón malo de incredulidad se apartan del Dios vivo. Los que recayeron no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento, pero Dios puede guardar de caer al creyente. En Judas 24 lo dice. Eso es lo que significa, hermano, apostasía.
pueblo dejaba de buscar a Dios, dejaba de hacer las ordenanzas de Dios cuando el líder, o cuando ya no había más líder, o cuando los ancianos, hermanos de la iglesia, se habían muerto y eran todos nuevos, hermanos, y como no conocían a Dios. Vamos a ir allí, hermano, al libro de los jueces. Jueces, capítulo 2. Después de Josué y antes de Ruth. Santo y poderoso Dios. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Pero acá está hablando de la apostasía del pueblo de Dios. Está hablando que se habían alejado de Dios. ¿Por qué? Porque como no había nadie, hermano, que los guiara. No había nadie, porque Josué se había muerto. Los de su generación también, hermano, se habían muerto. Y los que habían quedado, hermano, ya no conocían más a Dios. Por eso el pueblo se desenfrenó a seguir, hermano, a los Baales, a Astaret, alabados a Dios, ¿no? Y a otros dioses, hermano. Abandonaron el fundamento bíblico. En el verso 11 dice: después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Aquí, hermano, después que, alabados a Dios, vamos por un momentito ahí en el verso 2.6, dice: porque ya Josué había despedido, dice, al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? Porque la generación que se había levantado, hermano, y la generación que se había muerto, no le enseñó, hermano, los fundamentos bíblicos a sus hijos. No le habló de las maravillas de Dios. Por eso cuando estos ancianos, hermanos, partieron, al pueblo, al verse solo, sin ningún líder que lo liderara, sin ningún líder que le enseñara cómo buscar a Dios, dice que hizo después los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a qué? A los Baales. Baal significa otro señor. Baal significa otro Dios. Eso es la antigüedad. Y hoy en día, usted dice que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y usted empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, sin que nadie lo vea en la iglesia. No obedeciendo ni poniendo por obra lo que dice la Biblia. Eso es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hacer mi propia justicia, seguir haciendo lo que yo quiero. Ahora Dios está mirando. Por eso después en Gálatas dicen: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, hermano, si yo estoy en apostasía, si yo sembré en apostasía, ¿yo qué es lo que voy a cosechar? Apostasía, hipocresía. Voy a cosechar el alejarme de Dios, hermano, y de su fundamento bíblico. Ya no voy a hacer más, ni voy a orar más, ni voy a leer la Biblia más, ni voy a orar más, ni voy a congregarme más. ¿Por qué? Porque ahora estoy en apostasía. Que Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Porque yo caí del fundamento bíblico. Yo me alejé de Cristo y me alejé de Dios y de lo que Él quiere que yo haga. Y usted, cuando no se congrega, ¿no está haciendo lo malo ante los ojos de Dios?
Usted que dice la Biblia, hermano, que Dios le dice que tiene que perdonar a su hermano y usted no lo perdona, está haciendo lo malo porque se está revelando lo que Dios dice en su palabra. ¿Y eso no es servir a otro Dios? ¿Eso no es servir a otro Dios? ¿Al Dios Baal? Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Eso es lo que hicieron en la antigüedad. Y hoy en día, hermano, cuando la gente no viene a buscar de Dios, hermano, al templo, cuando no viene y se congrega, ¿qué es lo que está haciendo? No está dejando los mandamientos de Dios y haciendo lo que usted quiera hacer. Porque en el momento que usted tiene que venir a estar congregado, buscando de Dios, inquiriendo en su palabra, ¿usted qué es lo que hace? No, me voy a pescar. No, me voy a dar un chapuzón a la piscina. No, o voy a esto. Entonces, ¿usted está sirviendo a un Dios? ¿Al Dios recreamiento, al Dios entretenimiento? ¿Y eso no es estar sirviendo a los Baales? ¿O estar con el celular o estar con la computadora? ¿No es adorar a otro Dios? El momento que tenés para orar, que tenés para adorar, que tenés para estar congregado con los hermanos, juntos y en armonía, ¿lo estás dedicando a otro Dios, a otras cosas? ¿Cuántos hay que están dejando a Dios? El Dios que le enseñaron. El Dios, hermano, de la Biblia. Y dejaron a Jehová, dice el verso 13, y adoraron a Baal y a Astarot. A otro Dios y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora que Dios se airea con su pueblo, hermano, que no le es, que le es rebelde. Dice que se encendió con Israel el furor de Jehová. Se encendió el enojo de Dios contra su pueblo Israel. ¿Y lo entregó a qué? En el cual dice, los entregó en manos de qué? De robadores. Gente que le robaba todo. De todo lo que tenía, hermanos, la gente le robaba. Los demonios se lo robaban, le robaban las bendiciones de Dios, le robaban todo. Cuando querían acordar no tenían nada en su casa. De todo lo que habían provisto, de todo lo que Dios le había dado, todo se lo robaron. ¿Por qué? Por hacerlo malo ante los ojos de Dios. Por provocarlo a ira con otros dioses, hermano, a Dios. Entregó en manos de robadores que los despojaron de todo. Se sirvieron y se sirvieron de todo lo que tenían, hermano, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habían dejado, hermano, al que los protegía. Dejaron al Rey de Reyes y Señor de Señores por ir atrás de los Baales y de otros dioses. Y los vendió, dice, en manos de sus enemigos de alrededor. ¿Sabe lo que es vender, hermano? Que ya no son más de su posesión. Los vendió a los enemigos que tenían alrededor. ¿Sabe lo que significa vender? No. Vender. Vendieron a José. No es tan así. Porque todo eso fue permitido por Dios para que su pueblo después prevaleciera. Pero cuando una persona vende a otra, significa que revela
los secretos que tiene esa persona para poder poseerla y para poder derrotarla. Que quedan vulnerables. Entonces cobran su comisión. Es como en un cuadro de fútbol, un partido de fútbol, hermano, alabado sea Dios. Hoy en día se utiliza cualquier cosa, hermano. Cualquier estrategia se utiliza, hermano, para poder ganar ese partido. Y lo primero que hacen es comprar a una persona para que le den información cómo poder derrotar a ese equipo que es tan duro de derrotar. Que viene invicto, ¿cómo? Le venden información. A este tenés que marcarlo acá. Este está dolorido acá. Donde vos le pegues, tiene que hacer un cambio de estrés. Eso significa vender. Dice que acá, hermano, Dios vendió a su pueblo, a los enemigos. Los dejó vulnerables. Ya él no luchaba por su pueblo. Ya no los protegía más. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ya no podía mantenerse al frente de sus enemigos por más que reprendieran una enfermedad, por más que reprendieran a los demonios. No le hacían caso, no podían. ¿Por qué? Porque Dios lo había dejado, hermano, y lo habían desechado. Lo que le pasó a Saúl, hermano. Si una persona está llena del Espíritu, hermano, del Espíritu realmente, del Espíritu de Dios, no se acobarda, no tiene miedo. Porque Dios va delante de esa persona, como lo fue con David. Y cuando empiezan a provocar, hermano, al pueblo, le empieza a entrar un celo, hermano, un celo santo, un celo de Dios, hermano, que tiene que empezar a hablar y a reprender toda obra de las tinieblas y todo demonio, todo lo que sea, lo reprende. ¿Por qué? Porque le entra un vivo celo por las cosas del Señor. Pero el ungido de Dios, el que va al frente, el que derrota a los enemigos, ¿por qué? Porque Dios no es esa persona que pelea solo, es Dios que pelea por esa persona y por todo el pueblo. ¿Qué hacía Saúl, hermano, cuando entró Goliat, hermano, y los amenazaba? Saúl y todo el pueblo estaba temeroso, escondido atrás de la roca, hermano. ¿Por qué? Porque era un cobarde. Porque ya Dios no estaba con él, se acobardó. Y no podía hacer frente, hermano, a una persona sin el Espíritu de Dios. ¿Y cuántos hoy andan cobardes, hermano? Que andan temerosos, que andan teniendo miedo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque el poderoso de Israel ya se había apartado de ellos. ¿Por qué? Por haber hecho lo malo. Por tratar de engañar a Dios, hermano, con otros dioses. Por donde quiera que salían, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Ya no los protegía, sino que se unía a la batalla. Era Dios, hermano, que peleaba contra su pueblo. Porque cualquier lado que salían a la batalla, hermano, Dios lo hacía caer. Era la mano de Dios, era para mal para su pueblo, porque lo habían dejado. Ahora usted se explica por qué el pueblo de Dios, hermano, a veces todo le sale mal. ¿Por qué siempre vive metido en esos problemas y siempre vive metido en esas luchas? Por eso tenemos que analizarlo, hermano, cómo estamos delante de Dios. Para más dice, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Y cuántas personas, hermano, hoy están afligidas? ¿Cuántas personas viven en aflicción y en una gran aflicción? ¿Por qué? Porque ya Dios no está con ellos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Dice que Dios le levantó jueces, líderes que lo lideraran, que lo sacaran a la batalla y le liberaran al pueblo de Dios.
Y dice que ni aún así, hermano, le hicieron caso a los jueces. Ni aún así buscaron a Dios. Sino que fueron tras dioses ajenos, dice, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Los padres obedecían a Jehová, y ahora ellos no hacen así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido, a causa de los que lo oprimían y afligían. Por eso nuestro Dios, hermano, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que no va a dar por inocente al que es culpable. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así que su obstinado corazón, hermano, lo hacía apostatar de la fe. Nos dice la Biblia que perverso el corazón. El único que lo conoce, dice, es Dios, que es malo, perverso. Porque nosotros dejamos de servir a Dios, hermano, por servir a los Baales y también de servir a hombres, hermano. Por eso dice la Biblia en Jeremías, maldito el varón que se apoya en brazos de hombre y su corazón se aparta de Jehová. Y la ira, dice el verso 20, la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a su padre y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Por qué? Para probar al pueblo, si realmente habían de seguir o no. Entonces, hermano, Dios te dice hoy, ¿por qué revelarse a su palabra? Si Dios te ha tocado hoy, y si estás en apostasía, si has dejado o has disminuido el momento para orar y de estar en la comunión con Dios, es momento, hermano, de empezar a hacer un clamor al cielo, de hacer un clamor a Dios, hermano, para que Dios perdone nuestras iniquidades y pidiéndole perdón al Señor. Y que nos limpie con su sangre preciosa y nos haga acepto nuevamente ante su presencia. Si tú que me estás mirando, estás en apostasía y estás en gran aflicción, pídele perdón a Dios y busca su misericordia. Clama, gime y empieza a buscar de Dios. Porque es la única manera que se puede conmover y llegar a Dios, es clamando, gimiendo y principalmente, hermanos, reconociendo que hemos pecado y estamos alejados de Él. Dios te bendiga y te guarde.